Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Bueno, les doy la bienvenida a esta charla que se ha titulado Filmar lo cotidiano y justamente es en el marco a propósito del taller de cine de no ficción Somos Libres que está realizando el Festival La Temporal en alianza con Cine 10 y con Norcinema, justamente para hablar un poco de estos procesos de eh, filmar lo cotidiano, la correspondencia fílmica y todos estos diversos formatos que ahora, bueno, tenemos un poco a la mano. Estamos con Carlos Guerrero, también estamos con Irma Cabrera y con Jeff Talledo. Comentarles que Carlos y Jeff son justamente los asesores de este taller. Y bueno, Irma es una cineasta que ha participado con algunas de sus obras en la última edición del Festival Atemporal y bueno, queríamos invitarla también para comentar su obra y todos estos procesos creativos que pueden surgir a partir de esto. Antes de empezar, quisiera presentar a los tres panelistas que tenemos hoy. Bueno, Carlos Guerrero es licenciado en Comunicación por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Es gerente general y cofundador de Norcinema, como lo había comentado antes, autor y fundador del proyecto de distribución y exhibición alternativo Norcinema en sus tres ediciones, 15, 16 y 17. También es cofundador del Encuentro de Cine Lambayecano, docente de la Escuela de Comunicación USAT y director de fotografía con amplia trayectoria en la realización de cortometrajes, mediometrajes de diversos géneros. Y bueno, como les decía hace un momento, es asesor de este taller, Somos Libres. Irma Cabrera es cineasta, cajamarquina, realizadora audiovisual, fotógrafa y música experimental, licenciada en Ciencias de la Comunicación con una tesis en lenguaje fotográfico. Ha realizado estudios de especialidad en análisis de la fotografía contemporánea en el Museo de Arte Contemporáneo y diversos otros cursos y talleres, ¿no? Ha participado en Corriente de No Ficción con diversas obras suyas, también como lo comentaba en el Festival Atemporal. Y bueno, es una cineasta súper activa, eh, que siempre es interesante comentar su obra. Eh, y bueno, Jeff eh, es director y guionista piurano, ganador de los concursos para la formación audiovisual 2018 y para la gestión cultural 2019, organizados por el Ministerio de Cultura de Perú. También es miembro fundador de Cine con Chifles y creador de Cine 10. Tiene diversos cortometrajes y bueno, viene realizando o desarrollando su primer largometraje, La Crónica Negra. Muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche y para conversar sobre estos temas. Les doy la palabra por si quieren dar algún saludo antes de empezar un poco con la conversación en sí misma. Tal vez empezamos con Carlos. Sí, buenas noches, ¿qué tal? Saludar a Temporal, muchas gracias por la invitación, igual a mis compañeros, mis compañeras que estamos aquí presentes, a todos quienes nos están observando en estos momentos, agradecerles por la presencia, su tiempo, el interés, bueno, y estamos aquí para charlar, para compartir un poco y nada más eso. Gracias, Carlos. Irma. Bueno, agradecer la invitación nuevamente a Temporal y encantada de poder compartir. En esta ocasión, siempre en los diálogos creo que surgen nuevas ideas, nuevos conocimientos, ¿no? Y es importante también poner en duda lo que sabemos, ¿no? Porque en realidad no sabemos nada. Y nada, un gusto. Jeff. Bueno, primero agradecer a Temporal por la invitación, tanto para este conversatorio como para el taller que se viene desarrollando. Para mí siempre ha sido crucial el intercambio de experiencias. Más allá de que Carlos y yo seamos los asesores, creo que cuando te relacionas con más gente, cuando escuchas su bagaje, su conocimiento, sus experiencias, sus anécdotas, lo que ellos piensan y creen que es el cine, tú también creces, ¿no? Y para mí eso es muy valioso. Y en este contexto del cine de no ficción y de la temática del taller en estos 200 años de independencia, creo que todo lo que se está conviviendo en estos días de taller y en lo que se va a hablar en el conversatorio está siendo
bastante enriquecedor y por eso me siento muy privilegiado de estar aquí conversando con gente tan profesional. Y eso, ¿no? Gracias. Gracias, Jeff. Gracias, Carlos, y a Irma también por estar acá compartiendo justamente sus experiencias, sus conocimientos, ¿no? Yo quería empezar como comentando un poco sobre esto de filmar lo cotidiano, ¿no? Que tiene un espíritu de vincularse con lo íntimo, con lo privado, eh, pero también, digamos, en contrapeso, el taller nos habla de una reflexión por el bicentenario bajo ciertos conceptos, ¿no? Que son justamente conceptos eh, que nos remiten un poco tal vez a lo colectivo, a lo público, ¿no? Entonces, siento que hay una tensión interesante de explorar, ¿no? Entre, si bien filmar lo cotidiano, filmar obras de este tipo como registrando el día a día puede ser muy íntimo, también hay una forma de vincularlo hacia un contexto mucho más amplio, hacia lo colectivo y justamente generar a partir de ello espacios de reflexión en torno a estos conceptos que como bueno, son, lo puedo ir adelantando, ¿no? Que son libertad, unión, memoria, independencia y conciencia social. Pero bueno, quería abordar el proceso en el taller un poquito más adelante. Quería ver si cada uno nos puede contar un poco cómo es que se relaciona con las imágenes en sí mismas, con el registro diario. ¿Graban mucho ustedes en el día a día? ¿Con qué graban? ¿O cómo llegan a observar y elegir qué registrar, ¿no? En lo cotidiano? Porque, digamos, estamos expuestos a un montón de estímulos, tenemos dispositivos con los que grabar, ¿no? Ahora se ha hecho totalmente sencillo y es muy rápido registrar la realidad, ya sea dentro de casa o fuera. Entonces, no sé, cuéntenos un poco cómo es la relación suya íntima con las imágenes, con crear imágenes además. Si empezamos con Carlos también. Gracias, Elizabeth. Buenas noches. Gracias nuevamente. Y bueno, sí, en cuanto a la relación con imágenes, podríamos decir que en cada día, en cada momento se está consumiendo este tipo de prácticamente materia prima, que le llamamos imágenes, pues, ¿no? Básicamente son los momentos en los que estoy trasladándome hacia un lugar, en un momento en concreto que puedo observar lo que hay allá afuera, pues, ¿no? Y no lo digo de forma onírica ni nada de eso, sino en realidad, pues, ¿no? A veces me voy en un carro, combi, y no uso el celular para nada. Y a veces me pongo a pensar o a veces veo lo que hay detrás de la ventana, cuando he estado cercano a la playa o en algún espacio por ahí que puedo ver o captar lo que pasa en alrededor. Es que la misma tranquilidad que uno busca fuera de la virtualidad, muchas veces, de la computadora, del celular, el hecho de irse a un parque y sentarse, observar a las personas, cómo atardece, cómo se ve el piso, el solo ocultarse quizás desde la ciudad, desde el campo, desde la playa, es distinto, pues, ¿no? Luego la asociación con lo que uno a veces atraviesa en la vida, que puede ser por problemas familiares, sentimentales, amicales, etcétera, eh, ayuda un poco a girar este tipo de norte hacia la historia, pues, ¿no? Recurro a esos lugares donde quizás me contaron algo, viví algo con alguien o solo, y lo traslado a la cámara, pues, ¿no? Igualmente. En cuanto al cine, mayormente cuando me ha tocado actuar es porque no ha habido alguien, o sea, la confianza para decirle, hazlo a último momento, porque siempre he tratado de que alguien actúe para poder estar yo detrás de la cámara y tratar de captar sobre todo el clima, ¿no? El clima para mí es muy determinante, sobre todo el azul, el morado de a veces del cielo, y si es así tipo cálido, soleado, me hace acordar mucho al western, pues, ¿no? Y busco esos espacios así también, como Lambayeque, que es medio seco su clima. Y bueno, más que todo, para resumirlo, cada vez que opto por la imagen busco la manera de experimentar, pues no tanto detrás de la cámara, o sino con la cromática, o etcétera, etcétera. Eso nada más.
Gracias, Carlos. En tu caso, Irma, ¿cómo eliges qué grabar, qué registrar? ¿Lo haces cotidianamente o más bien, tal vez como Carlos recurres a la observación primero antes del registro? ¿Cómo es que trabajas? Yo soy muy impredecible en realidad, no tengo un patrón fijo, todo depende de mi estado de ánimo, en la situación, circunstancia en la que me encuentre. Por lo general me pierdo muchas de las circunstancias y escenas magníficas que la vida presenta ante mis ojos, porque no estoy constantemente de cacería, ¿no? Por la imagen. Que es algo que también es una práctica interesante, ¿no? Estar muy atento siempre y captar siempre el azar de la vida, ¿no? Pero creo que la forma en cómo me relaciono con el audiovisual viene más de una especie de resistencia a la existencia, ¿no? Es como grabar para existir en un presente perfecto, donde al coger la cámara y empezar a registrar, estoy respirando y me mantengo consciente de ese instante, sin dejar que la mente me deje de llevar por pensamientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estoy contemplando algo y llega una idea, y llega otra, y me genero miles de paisajes en la cabeza, ¿no? Mundos imaginarios. Entonces, mi relación con el audiovisual viene desde el haber aprendido a disfrutar el instante desde la experiencia del grabar, ¿no? Por eso es que es muy íntimo para mí estos fragmentos que voy grabando, ¿no? Que son azarosos, que no son escogidos, que muchas veces tienen que lidiar con el control del azar, ¿no? Porque algunos podemos como predisponernos a crear imágenes y luego suceden y es como muy causal todo, ¿no? Em, Luego, no solamente me llama la atención las imágenes visuales, sino también los paisajes sonoros, ¿no? Como poder apreciar la escucha atenta de los diferentes entornos y sus características sonoras por horarios, así como hay una cromática en el color, también hay una cromática sonora, también hay una atmósfera de sonido que te va contando sobre los personajes que estuvieron presentes, quienes están ausentes, ¿no? Por ejemplo, el paisaje sonoro de nuestras ciudades que ha cambiado terriblemente con la pandemia, ¿no? Cuántas cosas nuevas en sonoridad ahora existen que antes no, que han resurgido, que antes estaban en letargo, ¿no? Como los mercados ambulantes, por ejemplo, ¿no? Y estas cosas que siguen siendo imágenes, ¿no? Que a partir de la escucha pueden generar imágenes en nuestra cabeza. Luego también me relaciono con las imágenes que son volátiles, que son poéticas, que son abstractas, que son oníricas. Por lo general, me gusta ver, o sea, me gustaría poder ver más allá de lo verosímil. Entonces hay una búsqueda en mí de poder alterar siempre esas imágenes, de no solamente resignificarlas en su pureza, sino también en mezclarlas unas con otras para confundirlas, ¿no? Porque en mi búsqueda, en mi entender mi mente, he encontrado esta manifestación de mezclar las imágenes como un proceso de entender también momentos inconscientes y quizás sabotajes internos, ¿no? Que lo puedo encontrar en una imagen superpuesta de 4 o 5 capas, ¿no? Que van generando estas cosas en la cabeza. Y esto lo puedo lograr, pues, no sé, como viendo borroso, intentando desenfocar con los ojos, ¿no? Jugar con los oídos y escucho y no escucho, ¿no? Entonces, es como un juego constante del estar presente y ser consciente de lo que está pasando alrededor, pero no siempre pasa, ¿no? Entonces, por eso digo que mi relación es más de haber aprendido a disfrutar de la realidad a través de la cámara, ¿no? Yo no sé si esto es bueno o es malo, pero es una forma que a mí me ayuda a sobrellevar la existencia, ¿no? Y, y a grabar para existir. Qué paja lo que dices, Irma, porque justo yo pensaba en que en tu obra se ve bastante de eso, ¿no? De esta, te lo comentaba justo antes de empezar,
esta especie de amalgama sonora que se va generando, ¿no? Entre, como por fragmentos, no solo visuales, sino sonoros, que tú sueles captar como del entorno, ¿no? Y se puede mezclar una canción de, no sé, de cumbia con una canción, una balada, y con ruidos de la ciudad, con ruidos internos, con voces, ¿no? Y justamente, como decía, se crean estas capas que resignifican tu propia mirada, ¿no? Entonces, eso, de hecho, es súper chévere saberlo, escucharlo de ti como súper articuladamente luego de ver tus obras, ¿no? Pero bueno, volveremos ahí en un ratito. Quería preguntarle a Jeff si él tal vez comparte alguno de estas prácticas o estilos con Carlos o Irma, si eres más como de observar antes de registrar, o eres como del tipo que está más como a la cacería de las imágenes, ¿no? Que es una forma de vincularse también, como decía Irma, de estar presentes detrás de la cámara. ¿Cómo trabajas tú? Bueno, es bastante interesante escuchar a Carlos y a Irma, la forma en la que perciben el mundo que los rodea. A ver, básicamente mi aproximación al registro audiovisual es, creo que más básica. Yo no tengo, ah, mi fuerte más es la ficción. O sea, yo hago cortos de ficción, hago eh, más cosas de ese tipo. Entonces, hace poco me comencé a aproximar al cine de no ficción, a filmar lo cotidiano. He visto algunos cortos sobre todo de Manuel Izaguirre en Chiclayo, y me parece muy chévere lo que hacen. Yo por mucho tiempo consideré que había que tener una especial sensibilidad y gusto por ese tipo de trabajo. A mí me parece muy chévere verlo. Aquí en Piura hay muchos chicos que han hecho ese tipo de cortos, pero no me sentía, creo que no era algo que yo me sentía como que dentro de mi zona de confort, por decirlo así. Entonces, normalmente yo cuando grabo, cuando hago rodajes, cuando hago mis cortos, es porque yo tengo una historia ya lista, toda una preproducción detrás, una ficción como tal, ¿no? Entonces, lo cotidiano siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. En mis cortos volco todo lo que he pasado a lo largo de mi vida, algunas anécdotas que he escuchado, lo que voy viendo a mi alrededor. Obviamente cuando yo, de los lugares en los que he vivido, de las cosas que me han pasado, cojo cosas, cojo heridas, cojo todas las experiencias que tengo y las plasmo en un cortometraje, en una historia. Los planos, las imágenes, todas las aproximaciones que tengo son inspiración del entorno que yo tengo, ¿no? De cómo recuerdo mi casa, de cómo recuerdo a mis padres, de cómo recuerdo la música que escuchaban. Eso es lo que yo volco en mis cortos, en mi cine. Pero entrar a filmar lo cotidiano a un corto de cine de no ficción es una aproximación muy distinta, porque siento de que hay una honestidad de por medio que tiene que ser muy real, ¿no? En el cine en el cine de ficción te das cuenta cuando alguien intenta enmascarar las cosas, ¿no? La narrativa que tiene. Pero en el cine de no ficción se nota muchísimo más. Entonces, yo pensé en un cortometraje hace mucho tiempo y quería aproximarme un poco al estilo de cine no ficción, y lo empecé a hacer a partir de algo que le pasa a mi equipo y a mí, ¿no? Cuando inició la cuarentena nos quedamos atrapados en Lima, estábamos en medio de un rodaje y la cuarentena nos agarró allá y nos tuvimos que enclaustrar en una casa por poco más de un mes. Entonces, cuando ya pudimos volver a Piura, yo registré ese día de regreso a Piura y varias otras cosas.
Y se lo mostré a Manuel y Manuel me hizo comentarios que a mí me gustaron mucho, no porque me dijera, oye, está bonito, sino porque comencé a entender cómo funciona filmar lo cotidiano, ¿no? Que puede parecer una frase muy acartonada, muy bonita y todo, pero creo que entendí que va más allá de comenzar a agarrar tu celular y ponerte a mirar lo que hay a tu costado y grabarlo como loco, ¿no? Que he visto mucho de eso. Creo que va más allá, sino en cuanto a la visión que nosotros tenemos de lo que nos rodea, ¿no? De esas cosas que nos mueven. Como yo lo veo, es así. Entonces, bajo este contexto es que Antolín me invita a esta muestra y yo me comienzo a aproximar más a eso, ¿no? Me comienzo a empapar más de cortos de este tipo, de producciones de este estilo y comienzo a registrar justamente para esta exposición mucho de lo que estaba pasando a mi alrededor, pero siempre manteniendo este estilo que que busco y que practico constantemente, que es un poco más, si se quiere, si puedo decirlo de esta forma, un poco más de cine comercial, de ir por lo tradicional, si se quiere, pero intentando siempre poner mi estilo. Yo no estoy con el celular grabando a cada rato. Es muy rara vez que yo en mi día grabe algo o tome una foto. Como papá primerizo le estoy tomando fotos solamente a mi hija a cada momento, pero más allá de eso no es algo que yo haga, ¿no? Pero sí estoy tomando inspiración mucho de lo que me rodea, de la luz, de los sonidos, con decía Irma. Es bastante interesante que mencione el tema del sonido porque creo que siempre estamos pensando en lo visual, pero hay una fuerte inspiración, hay una fuerte influencia que yo creo particularmente que el sonido incluso cambia la memoria que nosotros tenemos de lo que estamos viendo, ¿no? Hay una construcción que tenemos con el sonido que influye muy fuerte en lo que estamos mirando. Y para mí eso es algo muy importante, ¿no? Y eso. Gracias, Jeff. De hecho, el sonido, claro, es lo que le da potencia, o más, no sé si potencia, pero por lo menos volumen. Creo que eso lo dice Lucrecia Martel en algún momento, como que el sonido le da tridimensionalidad a la imagen, ¿no? Y esa tridimensionalidad también permite justamente espacios o lugares donde uno pueda concentrar cierta memoria, ¿no? Como tú decías, Jeff, el sonido trae recuerdos, carga emotivamente también las imágenes, ¿no? Y también, bueno, eso lo trataba de hilar con la obra de Irma, que tiene un enfoque así muy, muy, como que lo sonoro es súper potente ahí. Quería preguntarles también, o sea, ya que ahora nos han contado un poco cómo se relacionan con las imágenes en el día a día, eh, hay hay algo que se necesita como para filmar lo cotidiano o por lo menos empezar a registrar y luego hilar una narración, ¿no? Que es como valentía, ¿no? Porque, como decía Jeff, estamos trabajando con lo cotidiano, con lo íntimo, con lo familiar en muchos casos, y no tenemos tal vez este escudo que puede dar la ficción, ¿no? Que puede dar eh, hacer un guión, que puede dar un trabajo de mesa, un trabajo con actores, ¿no? Que de alguna manera genera un distanciamiento de lo que se está contando, ¿no? Porque no es la propia intimidad la que queda expuesta, ¿no? O la propia mirada tan claramente, ¿no? Entonces yo creo que sí hay un trabajo ahí como de valentía, ¿no? De querer exponer de alguna manera algo, contar algo, expresar algo que no está mediado por la ficción, ¿no? Por ahí es lo que pensaba. Y en ese sentido, ¿como en qué momento ustedes se dan cuenta que están construyendo un relato con esas imágenes? O sea, ¿en qué momento
No sé si es tal vez cuando regresan a esas imágenes o si tienen un momento de escritura o si se dan cuenta ya en la edición, ¿no? Que están construyendo un relato que obedece a un concepto o a varios, ¿no? Abstractos o conceptos más definidos, ¿no? No sé, ¿cómo es el proceso creativo a partir de ahí? Sí, empezamos otra vez con Carlos. Ya, gracias nuevamente. Por más que parezca cansado es decir gracias, pero es chévere escuchar también y aprender sobre todo. En respuesta también un poco a lo que mencionaba Jeff, para mí al contrario, la ficción me parece un poquito más compleja, ¿no? Y, y sí, pues también tomando la palabra justamente de cómo se construye en sí un relato, tomando la palabra incluso también que había mencionado de acartonado, el cine en sí es esta valentía, yo no la asumo tanto como tal porque yo lo veo más que todo al cine como algo expresivo. Ojo que lo menciono como, no como docente, sino como persona, o sea, a mi modo muy personal, ¿no? Yo lo veo como algo muy de desahogo, ni siquiera a veces postulo a festivales y esto, y si es que lo he hecho, a veces incluso me rechazo y yo normal, a mí me parece y lo cuento, ¿no? Pero sí animo a que los chicos obviamente, o sea, puedan producir y puedan hacerlo porque es otro tipo de ejercicio y no es la misma finalidad quizás, pues, ¿no? Para mí, en lo personal, es un medio de desahogo y por eso es que yo no siento del todo más que miedo o una valentía, sino en ese momento que se da por la vida, como digo, por esos instantes que a veces nos toca asumir y vivir o crecer, es donde me encuentro con lo que grabo, pues no grabo, lo registro y le voy dando una forma en la misma edición, eh, incluso con la misma música y el sonido, y dentro de esa transformación de lo que se hace con la imagen y el sonido, eh, voy armando prácticamente podríamos llamarla estructura, en la cual va mutando, así como los mismos problemas y también voy experimentando, pues, ¿no? Conociendo dentro de ese proceso muchas cosas, pues, ¿no? O sea, en cada cortometraje que he desarrollado voy aprendiendo de edición, voy aprendiendo de colorización, voy aprendiendo de niveles, voy aprendiendo de altos, bajos, de todo lo técnico, incluso a montar, y eso es lo que a mí me divierte, pues, ¿no? Eh, pero lo sigo viendo como un medio de expresión, o sea, a mí lo que más me gusta en sí es la música, pero porque no necesito un- muchas palabras rebuscadas ni acartonadas, sino simplemente es algo que se puede sentir y ya, ¿no? El cine que yo prácticamente busco y hago es el que me pueda acercar, ¿no? Al público o al instante, no que me aleje más bien de las personas o que me ponga en un pedestal así, ¿no? Trato de que este cine conecte, porque si lo hago en grupo, o sea, nace esta vivencia de conocer a la gente con que grabamos, ¿no? De aprender de los mismos chicos que formamos y viceversa, ¿no? Ahí esto, y es lo bonito, porque ahí uno vive haciendo cine, ¿no? Vive en actividad, en el movimiento, en coger cámara, en todo esto, aprende, y es un instante de la vida que uno más adelante lo cuenta y dice, bueno, en ese momento, ¿te acuerdas cuando grabamos esta película, hicimos este corto, tal cosa? Y ya, eh, y bueno, en este caso de algo vivencial, de algo humano más que todo, ¿no? Yo me distancio de una forma muy personal eh, del cine, del material como el concreto, como decía, acartonado, sino más lo veo como una actividad que me permite estar tranquilo, en desahogo y a veces cuando no tengo que grabar no lo hago, pues, ¿no? Pero sí, hablando un poco en valentía, trato de las personas que formamos, sí, ponerle esa valentía y ponerle esas piezas que puedan superar a lo que uno mismo hace. Por ejemplo, como dicen, pues, ¿no? Cuando uno es profesor, quieren que sus alumnos superen al profe, ¿no? Y eso es lo bonito. Gracias, Carlos. Irma, en tu caso, ¿cómo te das cuenta de que estás construyendo un relato o que de repente estas imágenes obedecen a un concepto que te gustaría trabajar, ¿no? ¿Es algo consciente? ¿Viene después de la observación? ¿Hay un proceso previo? ¿O cómo simplemente lo trabajas? Em, Siento a las películas en general como un ser que tiene una especie de vida propia
que se va gestando poco a poco, a veces en sueños, a veces en escritura libre, a veces en un guión, a veces al escuchar una canción, a veces en la línea de tiempo. Entonces, yo, bueno, en la experiencia, en la poca experiencia que he tenido con las obras que tengo, en ocasiones las películas nacieron como idea 3 años antes de haberse realizado, como una idea. En otra ocasión nació como un diario que luego se convirtió en un poema que formó parte de un cortometraje que estuvo acompañado de registrar momentos volátiles durante 3 años, no tanto conscientes, pero sí respondiendo a la pulsión de grabar para existir, y que finalmente terminaron siendo un cortometraje, empalmando entre este diario muy íntimo, personal, y estas imágenes también, ¿no? Que eran muy, muy personales, imágenes muy cortas, 1 segundo, 3 segundos, 15 segundos, no sé, muy a la narrativa de historias de Instagram, ¿no? Em, luego, luego también estas películas se escriben a sí mismas en la línea de tiempo, ¿no? Es como una vorágine de imágenes y reescritura y de improvisación y de juego con la técnica y de ir probando qué puede ir al costado de lo otro y qué me puede decir esto si lo pongo al lado de esto. Mucho de intuición realmente es mi proceso, ¿no? Y, y de búsqueda, ¿no? De terminar un corte y dejar un momento de reposo y luego retornar a él 1 semana, 2, un mes, 3 meses, un año después y volverlo a ver y decir, esto no me gusta y buscar ahí qué es lo que me está faltando para que esa sensación llegue a estar completa, ¿no? De esta forma es como yo he ido escribiendo estas películas que he ido realizando, ¿no? Son muy diversas las formas de escritura, para mí no hay una sola. He intentado en algún momento trabajar con un guión técnico, porque me gusta también la idea de tener un orden, soy un poco obsesiva con las cosas, pero jamás me funcionó. Siempre se terminó destruyendo, lo terminé destruyendo y en el transcurso, en la evolución de la película, se iba modificando constantemente, ¿no? Y entonces ahí entendí que también es parte de la realización, darle, al menos en este tipo de realizaciones, de películas, esos espacios, ¿no? Para que este ser que va naciendo se vaya cambiando a sí mismo conforme vaya descubriendo su propia narrativa, su propia historia, ¿no? Luego trabajo también con imágenes de archivo que las voy generando en viajes o que las voy recuperando, encontrando en las cachinas, en los mercados. Y estas imágenes luego las vuelvo a revisar, las vuelvo a ver, las limpio, las quiero, las adopto. No solamente me apropio de su contenido, sino que las adopto, o sea, las comprendo como parte de la memoria de otros seres que están formando parte del inconsciente colectivo, de lo que dice Jung, ¿no? El inconsciente colectivo. Y cómo estas imágenes me pueden ayudar a contar un fragmento de la historia que está dentro de mí, pero que no tiene imágenes para ser contadas, ¿no? Entonces es también otra forma de cómo poder escribir, ¿no? Entonces sí, yo siento que es muy amplia la forma de escritura, que es muy libre y esta es la forma en la que me siento como más tranquila de poder procesar estos fragmentos de creación a comparación de la rigurosidad de otras formas de crear, ¿no? Sin embargo, hay muchas herramientas que sí se toman de las formas estrictas o del cine hegemónico que de alguna manera ayudan también, ¿no? A entender ciertos procesos, ¿no? Igual creo que en mi caso al menos todo es válido porque al final todo se termina destruyendo a sí mismo para volver a crearse, ¿no? Entonces, al final termino con una idea un poco distante o muy parecida a la del inicio, ¿no? Por eso, pero eso es lo que me da la libertad de poder cortar en el momento en el que decida, ¿no? Qué chévere, Irma, como que este método, no método que tienes, ¿no? Que además incluye
como dices, otras técnicas, otras formas de expresarte, tienes un vínculo con la música, con la fotografía, entonces hay como muchas herramientas, muchos lenguajes que se van incorporando a esta cotidianidad que finalmente pues la realidad está integrada por todos esos formatos, estímulos, formas de expresarse. En tu caso, Jeff, ¿cómo, bueno, nos has contado justo en el bloque anterior que sientes que hay una tensión en tu propio proceso al estar como más cercano a los procesos de ficción, ¿no? Y que había como algo que romper de alguna manera para pasar o transitar a la no ficción, que en tu caso me parece, por lo que comentabas antes, que lo hiciste de alguna manera inconsciente, ¿no? Como una búsqueda de filmar el momento en el que estabas y que luego eso resultó ser eh, como a ojos de Manuel, a ojos de otras personas, resultó siendo una pieza que en sí misma expresaba algo, ¿no? Algo totalmente distinto tal vez de lo que tú eh, tenías intención cuando la registraste, no sé, ya nos dirás. Pero ¿cómo es que aparece, ¿no? Estas obras en ti? ¿Cómo te das cuenta que algo se está cocinando, algo está apareciendo, algo se está gestando, para usar una palabra que usó Irma también, ¿no? Bueno, sí, todo lo que dices es verdad. Hay varias cosas que has dicho tú hace poco y que ha dicho Carlos que me suenan mucho porque sintetizan un poco el proceso que yo tengo, ¿no? Tú dijiste que en el cine no ficción, filmar lo cotidiano, hay una suerte de valentía porque la ficción te permite esconder ciertas cosas, ¿no? Ciertas, no sé, anécdotas, experiencias del director, algo por ahí, pero la no ficción es tal cual, ¿no? Esto soy yo y esto aquí voy. Esto es lo que tengo por ofrecer. Tal como yo lo veo, es así. Y me parece que es algo correcto. Yo en todos los cortos que he hecho he dejado mucho de mí, ¿no? De Jeff Talledo, Córdoba, ahí hay algo de mí. Y lo que decía Carlos me hacía mucho eco porque es como que es lo que yo tengo, por decir, es esto que tengo guardado hace mucho tiempo y aquí lo dejo, ¿no? Aquí está. Quien lo pueda entender, quien lo pueda tomar y quien lo pueda hacer suyo y que le pueda cambiar algo, es genial. Para mí eso es genial. Pero yo en este caso necesito este soporte, ¿no? Pensar en la idea, cuadrarla, hacer guiones, hacer una lectura de guiones con mi equipo, porque claro, mi equipo es como que el soporte emocional y técnico que yo tengo detrás de un corto, ¿no? Cuando yo los convenzo de, oye, vamos a rodar este corto, ellos necesito yo que estén convencidos de lo que vamos a hacer. Y ellos me siguen siempre y cuando están convencidos de eso. Entonces, ese soporte que yo tengo, que yo necesito en los casos de los cortos de ficción que he grabado, eh, no lo tengo cuando hago algo de no ficción. Siento que estoy solo, ¿no? Y eso al mismo tiempo da bastante miedo, pero también es una oportunidad de encontrarte a ti mismo, de saber, oye, ¿por dónde estás llevando esto? En Día 37, que es el cortometraje que yo grabé a raíz de que volvíamos a Piura, claro, el contexto es que nosotros estábamos volviendo, pero justamente ese día un buen amigo mío murió por COVID y yo necesitaba soltar todo eso, ¿no? En mi diario yo soy una persona que no suele expresar sus sentimientos como tal, los dejo en el corto y siempre estoy en ese plan, en esa constante búsqueda. Creo que el cine de no ficción me permitía esa inmediatez de soltar esas cosas que me estaban pasando en ese momento, ¿no? A diferencia de una ficción que necesitas un tiempo para producirla, en cine de no ficción, ¿sabes qué? Yo tengo esto que necesito soltarlo, voy, cojo mi celular, cojo una cámara y voy grabando las cosas que yo siento que en ese momento, y aquí tomo algo que dijo Irma que me gustó mucho, que es ese sentimiento que no está visualmente en el mundo material, lo veo a través de mis ojos y estoy buscando esa imagen que pueda expresar
lo que a mí me está pasando, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y son dos procesos que se alimentan uno de otro, ¿no? El proceso que yo tengo para el cine de ficción lo puedo implementar en el de no ficción y así, de la misma forma, tomar ese instinto, ¿no? Ese instinto que tú tienes cuando estás grabando lo cotidiano, también usarlo cuando estás grabando una producción que ya has tenido trabajando hace tiempo. Y para mí eso es muy importante, eso es decisivo. Yo no me he criado no me he formado en una escuela de cine, ni mucho menos, pero siempre he tenido el instinto para saber qué es lo que quiero transmitir a través de una imagen, a través de un sonido, a través de un diálogo, a través de la luz. En este caso tengo el apoyo de mi gente y tengo una formación técnica como editor. Entonces, yo tengo dos puntos claves cuando estoy construyendo una obra, ¿no? La idea, que es cuando sabes que quiero hacer algo sobre esto. Quiero hablar sobre este tema en específico y voy construyendo la historia detrás, tanto en ficción como en no ficción, y el momento del montaje, ¿no? En el momento del montaje de qué secuencia va detrás de una de otra, creo que es el momento donde por fin esa idea tan gaseosa, si se puede decir de esa forma, toma forma. Creo que en el timeline del programa, cuando estás jugando con dónde va, hablando específicamente del cine de no ficción, donde estás jugando con esas imágenes para ver qué resulta, creo que es el momento donde yo siento ya materializada la obra que está en construcción, ¿no? Cuando tú grabas, normalmente grabas, bueno, ves aquí algo, le das acá, cambias el ángulo, cambias la posición de la cámara, capaz te volteas, o sea, haces mil cosas. Pero cuando estás en montaje, al menos en mi caso, yo siento que todo ese sentimiento que has puesto en el lente de la cámara va tomando forma. Ahí es donde vuelves a coger esas pequeñas partes del rompecabezas hasta que tienen una visión clara del sentimiento, del instinto que tenías al principio. Eso es para mí muy importante al momento de construir y sobre todo que intentes siempre escuchar esa primera voz que te llevó a grabar. Yo siempre hago eso, ¿no? ¿Recuerdas por qué querías grabar esto? Este producto final está diciendo eso, me está diciendo, me está recordando, me está haciendo sentir qué es lo que yo sentía cuando tomé la decisión de coger el celular y ponerme a grabar. Y hasta ahora siempre la respuesta ha sido sí. Y eso espero que se vea reflejado en los cortos que yo he hecho, ¿no? Gracias, gracias por esta ronda. Justo me quedaba pensando en algo que mencionaron los tres, que es el trabajo en solitario, ¿no? Que es el trabajo, eh, sí, en soledad, ¿no? Que a veces la palabra soledad está cargada de como un aire un poco negativo, pero realmente tal vez es el momento de mayor capacidad creadora o de mayor, algo que mencionaron también, me parece que Irma y Jeff, esto de estar presente, ¿no? En el momento y estar atento a la observación, a escuchar, ¿no? Y a escucharse uno mismo, ¿no? Y pensaba también, perdón, en cómo esto se relaciona con estos dos formatos que son el diario y la correspondencia, ¿no? Que son formatos, no sé, por decirlo de alguna manera, por llamarlo formatos, ¿no? Pero son como hasta grandes géneros literarios, se podría decir, ¿no? El diario, o sea, hay unos diarios magníficos, ¿no? Escritos por escritores, escritoras, no sé, cineastas, ¿no? O sea, realmente a mí me encanta leer diarios. No he leído tantos como me gustaría, pero disfruto mucho de esa, por más que pueda ser hasta un poco invasivo, ¿no? Porque quien quisiera, o sea, como alguien querría que lean su propio diario, pero bueno, al estar publicados, eh, la gente que los escribe nos hace partícipe de estos procesos tan íntimos, ¿no? Y de estas memorias, confidencias que quedaban en papel o en el caso de las correspondencias,
que se articulaban con otra persona, ¿no? Con un interlocutor, interlocutora que respondía. Y ambos son procesos, pensando en lo literario todavía, ¿no? Antes de saltar al audiovisual, ambos son procesos solitarios, ¿no? Porque nadie escribe una carta de dos, ¿no? Nadie escribe, podrías escribir un diario tal vez a dos manos, pero sería, no sé si sería un diario, ¿no? Y cómo esto, digamos, se ha extrapolado al audiovisual, ¿no? En muchas experiencias, ¿no? Como diarios fílmicos, correspondencias fílmicas. Antes de empezar, justo yo recordaba este grupo de correspondencias fílmicas que se hizo gracias hace un montón de años al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ¿no? Que tenía como estas 5 parejas de cineastas, o creo que eran más en algún momento, entre ellos, no sé, Kiarostami y Víctor Erice, o Guerín y Mecas, ¿no? Que además Mecas tiene, bueno, estos diarios maravillosos, y además tiene estos diarios fílmicos, ¿no? Eh, entonces, un poco para ya entrar en ese tema, ¿no? ¿Cómo se vincula cada uno a estos formatos, por llamarlo así, ¿no? Sé que Carlos hizo un cortometraje que podría, digamos, entrar en la lógica de un diario fílmico, que son los días son iguales, las horas no, ¿no? Que vi hace poco y me pareció, no, perdón, me confundí de título. Es aquí y en ninguna parte, perdón, Carlos. Que justo, bueno, para dar como abordar este tema, hay una tensión entre el afuera y el adentro en esa obra, ¿no? Una tensión incluso entre lo que es íntimo y lo que es público, entre salir, entrar, como tú dices, ¿no? Es más fácil lidiar con quienes están afuera que adentro. En algún momento haces como esa reflexión, ¿no? Y bueno, a mí me pareció una gran pieza para ejemplificar lo que es un diario, ¿no? Un diario fílmico que al final, bueno, recoge estos días, estas emociones. No sé qué nos puedes contar un poco al respecto, ¿no? Y si te has relacionado antes con estos formatos más literarios, ¿no? Estos, no sé, escribir cartas, como yo les decía, mandar postales, ya son cosas que no se hacen, pero que se están como resignificando también. Muchas gracias. No sé, el título que mencionaste me pareció más chévere incluso que el de que el que tiene. Perdón por la confusión. No, está bien, no, está bien, no te preocupes, pero sí me pareció más chévere, en serio. Más bacán, dije. No, la verdad es que yo no pienso mucho en el formato cuando o sea, no digo voy a hacer una carta en este caso, no hacer una correspondencia, sino todo nace de un conjunto de cosas, pues, ¿no? Yo, la verdad, personalmente no soy mucho de hablar oníricamente, pero pasa que cuando me enfrenté la primera vez a un documental, se llamó Morir, pues, ¿no? Justamente eran mis personajes que estaban cerca de la muerte, adultos, ¿no? Viejitos, y uno de ellos está en el asilo, y el personaje después que grabamos, bueno, falleció. Y desde ahí, en el 2009, o sea, entendí que prácticamente la enseñanza que me dijo eso es que uno en cada etapa de su vida muere, pues, ¿no? Muere algo de ti para poder vivir o renacer algo, pues, ¿no? Eso se me quedó siempre de una forma medio extraña, y prácticamente eso es lo que pasaba a nivel temático, pues, ¿no? Los cortos, trataba de llevarlos por la muerte de una etapa, de un momento, quizás, y no siempre era muy alegre, ni tampoco siempre era algo dramático, porque a veces es necesario, pues, ¿no? Para crecer de forma interna. Ese es por el lado temático, y por el lado técnico es porque mucho conversamos acá en Lambayeque, incluso con Manuel, que no hacemos el cine a veces mucho el que queremos, sino el que podemos. Y en ese entonces, o sea, para hacer un cine con un buen sonido, con todos estos implementos, no teníamos, ¿no? En ese apuro, ni siquiera. Yo recién tengo estos smartphones hace 3 años, siempre he evitado tener mucha distracción. Y bueno, la cosa es que este tipo de formatos, de tipo correspondencia, ¿no? O sea, diario fílmico, siempre lo llevé por el hecho de, digo, bueno, primero grabo todo lo que tiene que ver con la imagen, con el mundo interior y lo que obviamente observamos, y luego, o sea, ya
registro mi voz, pues, ¿no? Lo que pienso, no necesariamente lo hago yo, sino alguien que vaya acorde a la imagen, ¿no? Que tenga ese sentimiento y después grabo las partes sonoras de la ciudad, de eso. Y este ejercicio lo he venido haciendo en estos casos porque me simplifica, me llevo muy bien con este tipo de formatos y puntualmente en el último título que justamente estamos hablando, pasa como te menciono que no me gusta a mí prácticamente mucho actuar, pero no, con esto ¿cómo se llama? Cuarentena, de la pandemia, es difícil, al menos en esa época, decirle, oye, para grabar, pues, ¿no? Simplemente dije, ya, pues tendré que hacerlo yo, pues, ¿no? Porque ya habíamos hecho incluso con muñequitos, con esto, y también un poquito como que necesitas gestualidad, pues, ¿no? Y nuevamente, experimentar con las luces, experimentar con las puestas en escena, hablando técnicamente, pero falleció mi primo mayor, que era como mi hermano, y mi tía, y eso fue un golpe emocional fuerte para mí. Intenté hacer este tipo de homenaje, o sea, con lo poco que sé hacer, para mí una de las únicas cosas que sé hacer, dije, bueno, voy a hacer ese homenaje a través del cine, pues, ¿no? Y intenté narrar, pues, ¿no? Igual a la familia, estando encerrado, pero sin necesidad de mencionar lo de la pandemia. Y los últimos recuerdos que prácticamente quedaron fue que para empezar el 2020, al menos acá hablando regionalmente en la gente que estábamos, ¿no? Creíamos que iba a ser un buen año para todo, para los negocios, para todo. Era un año de despegue. Iba a ser un año muy, o sea, ¿cómo se dice en esto? Muy positivo para todo. Pues, así empieza el cortometraje, un año bueno para los negocios, ¿no? Y al final todo en sí, y bueno, ya, lo que se ve. Y eso, nada más. Además hay en el corto como una resignificación a la palabra negocios, ¿no? Como tus propios negocios también son tus Los secretos más asuntos, íntimos, tus claro, asuntos, ¿no? Los temas con los que exacto. tienes que lidiar, ¿no? Para no Y irse creo por que lo económico, exacto. claro, Solamente sino los negocios, o sea, cuando se ve por tus negocios, se ve por tus cosas, por ti mismo, ¿no? claro, claro, claro. Sí, eso me pareció bien interesante y es como un poco irónico, porque al final, pues sí, la pandemia nos obligó a todos meternos en nuestros negocios, ¿no? O sea, ver más adentro, mirar nuestras propias casas, nuestra propia familia, hablar más tal vez que no teníamos el tiempo antes, o sea, realmente nos obligó de alguna manera a ir por eso, ¿no? Y esa forma de verla es muy interesante. Eh, Irma, en tu caso, no sé si has estado relacionada, si te gusta, no sé, leer diarios, si has tenido un diario que de repente no es publicado, ¿no? Porque también podría ser que simplemente tienes estas imágenes porque para tu propia vida, ¿no? Que digamos puede ser también un ejercicio súper íntimo, o tal vez tienes la experiencia de haber hecho, bueno, tienes esta carta, esta obra de carta abierta, ¿no? Y ahí preguntarte por justo el interlocutor, ¿no? Por ejemplo, en esta obra, ¿quién es el interlocutor? ¿No es cualquiera? ¿Es alguien específicamente? ¿O cómo te relacionas en ese caso con el público? Entendiendo público de una manera muy abstracta también, ¿no? Am, a ver, primero comentar lo del diario. Hay un corto que se llama Diario de un Ser, que es del 2020, que justo lo edité en el primer trimestre del encierro. Yo también me quedé varada en Lima y necesitaba distraer mi mente. Estaba estudiando y pasé una serie de circunstancias un poco jodidas y tenía que crear para escapar, ¿no? Entonces es ahí donde empiezo a empalmar las imágenes de este corto. Este corto nace con un guión literario que nace desde un escrito a modo de diario durante un encierro voluntario para desintoxicar la mente y el alma. Luego de este encierro salió este escrito y lo guardé durante muchos años. Recurría a él cada cierto tiempo porque era como una forma de ver mis oscuridades y ver las luces también, ¿no? Habían fragmentos un tanto poéticos que me llamaron la atención y decidí compartirlo con alguien y me dijo, oye, deberías hacerlo,
una película, un corto o algo. Dije, sí, no, ¿por qué no? Y bueno, lo dejé ahí. Luego, después de esta primera idea de crear algo con este diario escrito literario, vino la intención de empezar a grabar, a registrar, no importa con qué soporte, lo importante para mí era registrar momentos de mi cotidiano y comencé a generar una bitácora audiovisual con los diferentes celulares que tuve en 3 años. Yo paraba perdiendo celulares y era como que cambiaba cada cierto tiempo de celular. Entonces el formato, el tamaño, la dimensión, la calidad, todo iba cambiando. Lo que no cambiaban era esa mirada de momentos que eran casi imperceptibles en la vida, ¿no? Como pequeños instantes de eternidad que coquetean con la muerte, ¿no? Y generé un archivo, no sé cuántas gigas, no tanto porque eran videos muy pequeños, pero generé un archivo de 3 años. Y este archivo de 3 años era la bitácora audiovisual de mi vida, que decidí utilizar para crear este corto, ¿no? Y a manera de reescritura en la línea de tiempo para crear un diario, el diario de este ser, ¿no? Ya no era yo, obviamente ya yo soy otra persona que está mirando todo este proceso, pero se convirtió en un diario fílmico, en una bitácora audiovisual, empalmada con fragmentos de poesía, reales, ficcionados, ¿no? Ya no existe ese límite, en esta obra no existe límite entre lo que es real y lo que es ficción, ¿no? Y bueno, así con este proceso, ¿no? De bitácora audiovisual. Además de la narrativa que es mi voz, que va contando algunos fragmentos que no están presentes de manera literal dentro de la pantalla. En la siguiente corto es Carta Abierta, que es el que mencionabas. Este corto nació como un ejercicio en realidad, ¿no? Una invitación, estaba dictando un taller con unos compas y dijimos, hay que conocernos a través del audiovisual, hay que conocernos desde nuestras miradas. ¿Por qué no compartimos una serie de cartas? Pero todos éramos nuevas, y nadie nos conocía. Entonces dijimos, alguien dijo, ¿no? Alguien dijo, si nos mandamos una carta, yo tendría que conocer al remitente y el remitente me debería conocer, ¿no? Entonces dijimos, es verdad, ¿no? Quizá hacer una carta a un desconocido sería forzado. ¿Por qué no creamos una carta abierta? Y que esta carta abierta sea una invitación a alguien que en algún momento desee contestarla, ¿no? Así que la invitación sigue estando libre. Si es que alguien quiere contestar esta carta, se iniciaría una correspondencia, ¿no? Pero esta carta es eso, ¿no? Es para un receptor que quizá se encuentre en circunstancias semejantes, que quizás no lo sé. Es alguien realmente que no sé si existe, ¿no? Quizá podríamos ser todos, quizá hay fragmentos nada más de esta carta que están dirigidos para quienes deseen aceptar ese contenido, ¿no? Y esta carta realmente está realizada con archivo generado también, porque así como mencionaste, yo siempre estoy grabando, recopilando imágenes, fotos, videos, que muchas veces no terminan en nada, no terminan, son sueños nada más, ¿no? Son ideas, son anotaciones audiovisuales. Algunos escriben, otros graban, otros toman fotos, son notas, ¿no? Que luego nos sirven para otras cosas. Entonces, cogí estas notas que me vibraron y decidí hacer esta pequeña carta que cuenta un poco sobre el dolor que sentía de no poder movilizarme porque sufrí un accidente y un poco de impotencia y frustración de no saber cómo lidiar con esto, ¿no? De estar mirando siempre desde un punto fijo y como una especie de espiral en caída, ¿no? Y eso, ¿no? Y bueno, y hacer la invitación, es una carta abierta, si a alguien le tinca por ahí responder la carta y seguir una correspondencia sería muy interesante, ¿no? Qué chévere todas esas como posibilidades
esto puede generar, ¿no? O sea, yo también pensaba en esto, en este proceso ya que, o sea, no es proceso, en esta acción que es, no sé, tan vintage ya de enviar una carta y de que nadie te responda, ¿no? O sea, imagino a Irma ahora como habiendo lanzado la carta al aire, ¿no? Y esperando que alguien responda, y seguro alguien lo hará, pero hay también este proceso de espera, ¿no? No sé si llega a ser ansias, pero cuando hay un interlocutor claro, ¿no? Sí hay una espera, sí hay unas ansias, sí hay como bueno, ¿y qué me contará? ¿Y cómo responderá? ¿No? Y eso me parece un ejercicio bien interesante o sea, creo que en estos tiempos se puede explotar al máximo porque también hablábamos o sea, por lo menos lo que ustedes comentaban me remitía mucho a una forma muy particular de entender y de relacionarse con el tiempo, ¿no? Para volver a la comparación con los diarios, las cartas y todo ello, había un tiempo de escritura, un tiempo de envío, un tiempo de espera, un tiempo de respuesta, ¿no? Ahora parece que todo fuera mucho más inmediato, ¿no? Incluso lo que uno escribe en su diario o con un diario fílmico puede ser como simplemente tan rápido como captar una imagen y grabarla, ¿no? Y en ese sentido, claro, puedo entender que esos 3 años de material de Irma pues haya sido enorme, ¿no? O sea, bastante amplio y diverso en sus matices y todo lo que ahí encontrabas desde una lectura un poco más distante, ¿no? Y ya para abordar una experiencia más específica en torno a la correspondencia, quería preguntarle a Jeff cómo ha sido justo ese proceso que ha realizado a partir de esta correspondencia fílmica curada por Antolín Prieto, ¿no? En colaboración con el Centro Cultural de España de Lima, que se titula Los días son iguales, las horas no, que ahora sí está correcto el título, que es un verso de Blanca Varela, ¿no? Y que, bueno, también justo remite al tiempo, ¿no? Al pasar del tiempo, a la propia dimensión que tenemos del tiempo en la espera, en el día a día, no sé, las horas no se sienten iguales para nadie, ¿no? De repente 60 minutos puede ser, pues, sentirse como 10 horas y para una persona, para otra persona puede ser, uy, tengo solo 1 hora para hacer algo, ¿no? Entonces, cuéntanos, Jeff, cómo fue tu participación, tu trabajo. Sé que estuviste, tu interlocutora fue Berenice Tello. Eh, Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso. Bueno, Antolín me convocó para formar parte de esta exposición y como ya lo he dicho y también se lo dije a él, me sentía muy fuera de mi zona de confort en esta exposición. Nunca había hecho una correspondencia fílmica. Cuando era más adolescente sí escribía cartas, bastantes, me gusta mucho escribir, entonces muchas de esas cartas nunca se enviaron, otras sí, pero siempre me ha parecido muy interesante todo este tema del envío de las cartas. Lo que dices tú es muy chévere, esto de la espera, de que te contesten. Creo que hay una madurez en lo que quieres decir en una carta que no tiene un mensaje de texto, un WhatsApp, un Messenger, y eso es muy chévere, pero era un ejercicio que estaba muy por fuera de lo que yo había hecho hasta ese momento. Y bueno, Antolín estaba buscando precisamente eso, ¿no? Muchas visiones diferentes con un background distinto. Hay gente muy, muy profesional dentro de la exposición y hay cartas que son muy emotivas. A mí me tocó hacer con pareja, como lo mencionas, con Berenice, y creo que conectamos muy bien en cuanto a lo que queríamos, bueno, no lo que queríamos decir, sino en esa conexión, valga la redundancia, no en eso de, ¿sabes qué? Ella empezó y fue muy sincera en su forma de querer decirme las cosas. Creo que la entendí y yo intenté ser lo más honesto posible, ¿no?
justamente cuando estábamos haciendo ahora ya la están exponiendo, pero la correspondencia ya tiene tiempo, ¿no? En el que nosotros nos hemos estado escribiendo. Y cuando yo le vi su primera carta, a mí se me hizo un nudo en el pecho muy, muy fuerte, porque justamente en ese tiempo estaba atravesando algunos problemas personales bastante fuertes. Y como ya lo he dicho, ¿no? Creo que de una u otra forma el cine te va salvando, ¿no? El cine está ahí y te da la oportunidad de sanar heridas. Y esta correspondencia fue increíble porque Berenice me contó su vida, me habló de ella, me dijo sus miedos, me habló de sus sueños, me habló de su entorno, de lo que quiere ser y de lo que no quiere ser. Y eso se me hizo muy, muy refrescante, muy liberador. Y yo no sabía qué decirle, porque para mí era muy complicado poder decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Porque yo sabía que luego las cartas las iban a publicar y hay un miedo en el de, ¿sabes qué? Yo a ti sí te puedo decir, me está pasando esto, pero luego que esas cartas las publiquen es otra cosa. Entonces, lo audiovisual te permite decir, tengo miedo, sin decir, tengo miedo. Y me pareció muy increíble que Berenice pueda entender eso. Y creo que un elemento que caracteriza nuestra correspondencia es el mar, ¿no? Hay mucho del mar y de lo que significa para ella y de lo que significa para mí. Justamente en la mañana hacía un ejercicio con los chicos del taller en el que hablábamos de que para mí, para la mayoría de personas, el mar es un elemento liberador, ¿no? Te evoca libertad, te evoca tranquilidad y paz. Para mí el mar es un elemento totalmente contrario. Una enorme masa de agua desconocida para mí me causa más intensidad, ¿cómo se dice? Más miedo que otra cosa. Pero encontramos ese punto común en un elemento como ese, como el mar. Le hablé a Berenice de mi entorno, del día a día que yo llevaba, de mi hija, Dayenú, de mi trabajo constante, de los miedos que tenía. Yo tengo 30 años y siento de que se me está yendo la vida, ¿no? Por ejemplo. Y, y Berenice supo entenderlo. Y ya hace poco, hace una semana, me envió la última carta, ¿no? Y esa última carta ha sido la más emotiva de todas. Yo me he sentido realmente muy, muy, muy tocado por lo que me ha dicho, por sus palabras, entre comillas, porque siento que la conexión que hemos logrado a través de esta correspondencia ha sido muy fuerte. Creo que yo he sido un apoyo para ella y ella ha sido un apoyo para mí. Y, y para mí, vuelvo a repetirlo, para mí eso es increíble que un ejercicio como este te pueda permitir ese tipo de conexión con alguien con quien nunca había hablado en mi vida. Yo no sabía de Berenice hasta la exposición. Y ahora tengo la disyuntiva de que no sé qué le voy a decir porque no sé qué le puedo decir en base a lo que ella me ha dicho en la última carta que ya dentro de poco la van a ver. Me queda esa duda, ¿no? Me queda esa duda. Ojalá podamos seguir teniendo la correspondencia fuera de la exposición, ¿no? Eso para mí sería increíble, para mí sería un elemento de apoyo alucinante y creo que justamente vuelvo al taller en la mañana, yo les decía a los chicos que para mí, yo tengo esta concepción, ¿no? El cine debe doler. Yo les decía, el cine debe doler. Y uno de los chicos que también apoyó en una idea dijo, el cine debe sanar. Y me pareció muy increíble esa contraposición de ideas, ¿no? Claro, el cine debe doler, pero el cine también sana. Y esta correspondencia que he tenido con Berenice para mí es la prueba de esa idea, ¿no? Qué bonito, Jeff. Avísanos cuando esté ya disponible esa correspondencia, porque
claro, como dices, uno no sabe lo que le va a decir el otro, ¿no? Cuánto va a contar, cuánto se va a desnudar, entre comillas, y cuánto uno está dispuesto también a contar, ¿no? Eso me parece como, o sea, es como tal vez algo básico en la interacción humana, ¿no? Como es esta pequeña semilla de la comunicación, ¿no? O sea, si uno está dispuesto a comunicarse, pues va a haber algún intercambio, ¿no? Y que esto se genere a través del audiovisual, a través de correspondencias tan íntimas, no sé, le da como otra, hay otra cosa que se va construyendo ahí, ¿no? Hasta incluso al exponerlas, al hacerlas públicas, se vuelve también una cosa más colectiva, ¿no? Como que nos hacen partícipes de este intercambio íntimo para nosotros también aprender, entender, o simplemente, no sé, a mí me da ganas, cada vez que veo algo así, digo, yo también quiero, o sea, hacer este ejercicio, ¿no? Me parece, como dices, muy sanador también. Y, y bueno, a propósito ya como mencionabas, el taller que están dando en el marco de, bueno, en alianza con Atemporal y Cine 10 y Norcinema, quería dedicar un poco esta ronda para hablar un poco de ese taller, cómo están trabajando, cuáles son, digamos, los conceptos, aunque ya los adelanté un poco, pero cuáles son los conceptos desde los que están articulando estos videominutos, ¿no? Que entiendo que son como una especie de diarios fílmicos eh, a partir de estos conceptos que intentan reflexionar sobre el bicentenario, ¿no? ¿Cuál es un poco el método que están siguiendo y cuáles son sus perspectivas, ¿no? De acuerdo al grupo de gente que está ahí recibiendo las asesorías y trabajando, ¿no? O sea, que nos cuenten un poquito, tal vez primero Carlos, luego Jeff, y luego una pregunta específica para Irma. Bueno, en sí, el taller lo hemos al menos llevado por el lado de la cuestión de Somos Libres en las dos primeras sesiones. En el caso del módulo que he tenido, he contado con los chicos, ha sido un gusto conocerlos. Y bueno, hemos hablado desde el punto de vista de las cuestiones que a veces pasan en la realidad respecto al cine, a la libertad personal, a la libertad social, ¿no? Base a que a veces uno empieza, más que todo, a veces digo, porque no siempre, siempre hay formas de hacer cine, de distintas formas, perdón, de hacer cine. Hay distintas formas de empezar un proceso, no hay una regla ni una fórmula y bueno, una de ellas les mencionaba que era el hecho de cuestionarse, incluso tener en la primera sesión lo que es la intención, pues, ¿no? Porque quieren hacer su película y una de las primeras cosas es romper los prejuicios, ¿no? Romper un poco el prejuicio sobre la libertad, pues, ¿no? De que si bien, bueno, somos o somos muy libres o en realidad las condiciones también son voluntarias y no siempre podemos estar echando la culpa al entorno o boicoteando lo que hacemos, ¿no? Todo radica en nosotros. Eso. Gracias, Carlos. Y Jeff, ¿cómo estás viviendo tú ese proceso? Bueno, para mí ha sido muy chévere conocer a los chicos que forman parte del taller. Justamente hoy día empecé la etapa un poco más práctica del mismo, ¿no? Con Carlos han tenido una orientación más teórica, Carlos tiene más experiencia en ese campo y yo le decía a los organizadores, yo tengo mucha experiencia en el tema práctico y puedo orientarlos más o menos a todo lo que no deben hacer para, para sus cortos y eso me ayuda mucho porque justo Carlos dijo hace rato algo muy interesante, no hacemos los cortos que podemos hacer, ¿no? Yo siempre, mis cortos, todo lo que he hecho ha sido autosustentable y esa necesidad siempre te hace tener al punto de la mano soluciones, ¿no? Soluciones con los equipos y con las cosas que tienes ahí al momento. Y ha sido muy, muy increíble porque son chicos y chicas que tienen diferentes orígenes. Hay un chico de Tacna, hay una chica de Ayacucho, de Lima, de Piura, de Chiclayo.
Entonces tienen diferentes idiosincrasias, tienen diferentes nivel de experiencia en lo audiovisual y están muy comprometidos con el tema del taller. Me parece que eso lo tienen muy claro. No sé cómo han trabajado con Carlos, estoy seguro que sí, pero se siente que están muy interesados en el tema de cómo desarrollar toda esa idea que tienen, todo ese background, toda esa intención de hacer su corto en un minuto. Eso es algo muy complicado. Para mí es súper difícil poder sintetizar todo lo que puedes decir una persona en un minuto, ¿no? Imagínate, ¿cómo haces eso? Estoy intentando ayudarlos en esa síntesis. Y me parece que Atemporal ha elegido un tema muy, muy interesante trabajar como en los 200 años de independencia del país para estos videominutos. Creo que estos videominutos van a ser muy necesarios de verlos, ¿no? Y eso. Gracias, Jeff y Carlos, por darnos esa mirada, esa opinión y digamos, un panorama sobre los asesorados, el taller que se está realizando, que termina, entiendo, mañana. Entonces ya habrán mayores novedades sobre esos videominutos. Y bueno, como lo has mencionado, Jeff, Atemporal tiene no un ojo puesto sobre la política, sino es realmente parte de la constitución del mismo festival, es vincularse con lo político, ¿no? Perdón, me avisan que Carlos debe partir. Entonces, bueno, esta era una pregunta para Irma. En todo caso, despedimos a Carlos y luego continuamos Muchas con Irma gracias, ya muy para amable. cerrar. Sí. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jeff, Irma, Elizabeth y a todos la organización temporal. Un gustazo siempre y gracias por dejar aprender de ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Hasta pronto. Y ahora sí, seguimos con la idea que estaba hilando, que ya me olvidé. Bueno, era el tema de lo político en la propuesta del festival, ¿no? En la curaduría, en la programación, incluso en las actividades conexas, siempre intentamos dar esa mirada cuestionadora, que puede ser, no sé si dolorosa, pero por lo menos intentar ser incómoda, porque hay muchas cosas a los cuales darle una mirada para releerlas, cambiarlas, transformarlas y un poco yo quería preguntarle a Irma cómo ella vincula justamente lo político en su propia obra. Hay títulos, hay obras en sí misma que tienen este espíritu contrahegemónico, ¿no? Por ejemplo, pienso en Modos insubordinados de ver, ¿no? Hay esta rebeldía, esta resistencia también en tu obra, que claramente la desarrollas tanto desde lo temático, por decirlo, pero también desde el modo de producción, ¿no? Y desde las técnicas que usas, que no son, como usabas esta palabra, hegemónicas, ¿no? Si nos puedes contar un poco eso, cómo vinculas tu propio ser político en tu obra sin que sea panfletaria, por lo menos a mí no me lo parece para nada, más bien es como algo mucho más sutil y profundo, ¿no? Sí, bueno, creo que el acto de crear es político, ¿no? Es necesario tener también un criterio y una postura frente a lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Creo que el cine íntimo tiene esa posibilidad de poder contar desde las reflexiones personales, ¿no? Ciertas reacciones, ciertos otros mundos también, ¿no? Que se enfrentan a la apatía del sistema en el que vivimos. En el caso, digamos, más puntual, más evidente de esta presencia política en mis realizaciones, está mi primer corto que se llama Herederos de la Extinción, que habla sobre la contaminación de las tierras, de las aguas, por actividades extractivas, ¿no? Sin querer dramatizarlo, sino más bien como cayendo en conciencia de que todo acto humano genera una consecuencia a largo plazo, ¿no? En el medio ambiente. Luego también está La Fuente de Agua,
que en este corto también nuevamente retomo el tema de la contaminación del agua, pues porque es mi escenario cotidiano. En Cajamarca vivimos este problema siempre, desde ya hace más de 25 años, y es recurrente, ¿no? Siempre hay conflicto, el conflicto es latente, el conflicto no se ha ido, el problema no se ha ido, la amenaza continúa, la gente sigue luchando, sigue generando un criterio colectivo para poder discernir sobre las cuáles serían las mejores decisiones a tomar, ¿no? Entonces creo siempre necesario poder abordar estos temas también dentro del cine que nos permite también incomodar, que nos permite cuestionar, ¿no? Como decía, que duele, es una realidad que duele, es una realidad que molesta, que fastidia, que no le gusta a mucha gente poder tomarla dentro de un corto para poder expresar, ¿no? Quizá quieren hablar de otras cosas, ¿no? Pero eh, creo necesario hablar de estos temas, ¿no? Que es importante tenerlos presentes para reflexionar y generar también conciencia sobre lo que está pasando en otras regiones, ¿no? Estos cortos se han paseado por el mundo, ¿no? Entonces, algunas personas en el mundo han podido ver y relacionar este corto con el país y precisamente con Cajamarca, ¿no? Se han logrado enterar de ciertas problemáticas sociales a partir de la visualización de estos contenidos. Entonces, si algo se puede hacer, ¿no? Con lo que hacemos, con lo que creamos, con nuestros sentires y reflexiones, creo que es importante hacerlo, ¿no? Más allá de la forma en cómo se vaya a mostrar, es importante contar y decir, ¿no? Tener esta postura ante las situaciones nos rodean y poder manifestarnos, ¿no? De manera firme. Igual, en el transcurso del tiempo, las formas de contar, las narrativas van cambiando, las técnicas, etcétera, ¿no? Pero creo que la esencia de las creaciones y esas naturalidades con las que nacen estas obras deben corresponder a un despertar, ¿no? A un despertar de incomodidad, de salir de la sala de cine, de salir de la pantalla, de la computadora y que tengas una sensación que haya trascendido, ¿no? Que te genere algo en ti que sirva para generar una reflexión, ¿no? Entonces sí, en ese caso sí hay una postura política en mis realizaciones, ¿no? No es panfletaria, no es partidaria, para nada, simplemente es una postura política, ¿no? La tengo, yo no la veía, no como que, o sea, siempre tuve muchos conflictos con ello, pero ahora con el tiempo uno mira atrás y también se da cuenta, ¿no? Del camino que va recorriendo, que se va formando, que va gestando y las cosas están ahí, ¿no? El cine también nos permite poder vernos a nosotros mismos y a nosotras mismas, ¿no? Desde nuestras creaciones. Y me parece muy, muy valioso lo que dijo Jeff, ¿no? Que en esta contraposición de imágenes, de propuestas, de reflexiones sobre el cine, que el cine debe doler, pero el cine también debe sanar, ¿no? Entonces, está este llanantin del mundo andino, esta complementariedad de ideas, que es importante tenerlas también, ¿no? En cuenta en nuestras creaciones. Gracias, Irma. Jeff, si quieres dar alguna reflexión final y de todas maneras luego le doy el paso a Irma también para una despedida y ahí vamos cerrando. Bueno, siempre es bastante enriquecedor tener este tipo de conversaciones, ¿no? Escuchar a Carlos, escuchar a Irma, es bastante refrescante, ¿no? Poder compartir ideas, compartir conocimientos, siempre me ha parecido muy, muy chévere, ¿no? Yo siempre estoy intentando aprender de todo el mundo, absorbiendo de todo, de lo que veo, de lo que escucho. Y sobre todo en este contexto en el que me siento tan fuera de mi zona de confort, me encanta, ¿no? Siempre uno está, casi uno siempre quiere estar dentro del lugar donde se siente muy cómodo. Pero para mí salir de estos lugares propios me parece una experiencia mucho más enriquecedora. Y me gusta mucho lo que dijo Irma hacia el final de su intervención acerca del cine y de lo que debe significar para nosotros en el contexto y en el entorno en el que estamos, ¿no?
somos cineastas en Latinoamérica, una especie de terreno del planeta que tiene muchos problemas, y no solo eso, estamos en Perú, y no solo eso, estamos en regiones. Tenemos tantas cosas, tantos problemas a nuestro alrededor, tantos conflictos, que podemos hacer un cambio real o podemos empezar a sugerir este cambio desde nuestra trinchera, en este caso el cine, y que debemos hacerlo. Creo que hay un compromiso innato de por medio con nuestra región. Siempre he pensado eso. Y nada, muy agradecido por este espacio, a los organizadores de este taller, a los organizadores del Festival Atemporal, Elisa, y muchas gracias, Carlos, que ya se fue. Gracias por permitirme estar presente aquí compartiendo con gente tan chévere, con gente tan interesante, ¿no? Muchas gracias a ti, Jeff. Irma, tus comentarios ya finales. Nada, yo decir que gracias por el espacio, por seguir generando estos espacios necesarios de formaciones alternativas fuera de Lima metropolitana, que congregan y convocan a personas a nivel nacional, en que se puedan mostrar estas otras formas de narrativas que también son importantes de poder compartirlas, ¿no? Para salir también de estos paradigmas en los que nos encontramos dentro del audiovisual. Y nada, invitar a las personas que nos observan, nos escuchan, que respondan a esos impulsos, que todos podemos realizar un cine de no ficción como un cine sanador también de autoconocimiento, ¿no? Vivamos en libertad, respetándonos y nada, consumamos cine local, a nuestros amigos, compañeros, compañeras, ¿no? Saber que están, a las bandas locales, no sé, acudir a los eventos culturales. Estamos en un pequeño movimiento cultural que si no nos retroalimentamos, tampoco vamos a crecer, ¿no? Entonces es importante, la pandemia nos ha dado duro a este sector y creo que es importante trabajar en comunidad y sobre todo, ¿no? Expandirnos. Y nada, muchas gracias a Temporal y a todo el equipo. Muchas gracias, Irma, muchas gracias, Jeff, y bueno, a Carlos que tuvo que partir por esta charla realmente súper, súper linda para pensar en temas y cosas prácticas que en el cotidiano a veces se nos pasan, pero que si las realizamos son experiencias muy reconfortantes, sanadoras, dolorosas también como lo han mencionado, pero que no hay que dejar de hacer, ¿no? Los animo mucho no sé, como dijo Irma, agarrar una cámara, responder la carta abierta de ella y estar atentos también a todas estas, o sea, estas prácticas que se pueden realizar y que son formas de expresarnos, ¿no? Más allá de otras, ¿no? Encontrar formas más creativas o que por ahí nos hacen bien también a todos como sociedad, ¿no? El diálogo, sobre todo la memoria, el diálogo con respeto, eso es, bueno, es lo que el Festival de Temporal también busca con cada una de sus actividades, ¿no? Bueno, agradecer a todos quienes se han conectado, al público, hay saludos desde Bolivia, hay saludos desde Casma, desde Ancash, de personas que se han conectado a la charla y nada, estén atentos a las redes sociales del festival para las próximas actividades y nuevamente agradecer a todos y hasta pronto. Gracias. Qué bueno.